Muy buenos días. En esta ocasión iniciaremos con la práctica denominada la entrevista. Esta nueva práctica consistirá en llevar a cabo una entrevista. Puede ser algún familiar, como tu papá, tu mamá, tu abuelita, o tu hermano o hermana, o también algún personaje de tu comunidad. Por ejemplo, el dueño de la tienda de la esquina, el sastre o modista de tu colonia. No creo que el término entrevista te sea totalmente desconocido, pues en alguna ocasión habrás visto una entrevista a un deportista, a un artista o al experto en algún tema, ya sea por televisión o internet. Cuando se decide realizar una entrevista, primero que nada se debe tener en cuenta el propósito, es decir, por qué y para qué se va a entrevistar a esa persona. ¿Qué es lo que nos gustaría saber acerca de la persona a la que decidí entrevistar? Para poder obtener la información que deseo saber acerca de mi entrevistado, se debe elaborar un guión con las preguntas que se le harán, tomando en cuenta el propósito que se han planteado. ¿Por qué lo van a entrevistar? ¿Qué quieren saber de esa persona? En base a estas preguntas, se elabora el cuestionario que será la guía durante la entrevista. Para realizar correctamente su entrevista, deben también conocer lo relacionado a la entrevista y cuál es su función. Por ejemplo, definición de entrevista. ¿Qué es una entrevista? ¿Cuál es su función? ¿Qué tipos de entrevista hay? ¿De semblanza, noticiosa, de opinión? Partes de la entrevista. Título y subtítulo. Presentación, cuerpo de la entrevista, cierre y lo más importante, la planeación, pasos para la realización de la entrevista. Comencemos con la definición. ¿Qué es la entrevista? La entrevista es una práctica discursiva, producto del intercambio real e inmediato entre dos o más personas, es decir, es un diálogo que se lleva a cabo entre dos o más personas, en el cual uno es el entrevistador y el otro u otros los entrevistados. ¿Cuál es su función? La función de las entrevistas es obtener información de interés para el público general o para la investigación de un tema o asunto. Para recopilar la información después de realizada una entrevista, se puede utilizar la paráfrasis o el resumen y también la cita textual para reportar de manera directa o indirecta lo dicho por el entrevistado. Esto quiere decir que después de realizada la entrevista y haber tomado nota de las respuestas al cuestionario que se le aplicó al entrevistado, deberás transcribir las respuestas en forma de una paráfrasis, es decir, deberás explicar lo dicho por el entrevistado con tus propias palabras, pero sin cambiar el contenido. O elaborar un resumen, transcribir lo dicho pero respetando las palabras del entrevistado, de manera textual. La tercera opción, la cual es la más utilizada, es escribir el diálogo por medio de preguntas y respuestas, utilizando las marcas gráficas como las mayúsculas y las negritas para diferenciar lo dicho por el entrevistado y el entrevistador. O también puedes utilizar los guiones con el mismo fin que las marcas gráficas. Durante la entrevista, el entrevistador debe mostrarse siempre respetuoso al momento de hablar, es decir, no debe mencionar nada que incomode al entrevistado. También es importante adoptar el lenguaje en función del entrevistado. Este debe ser formal si se trata de un especialista con el cual no se tiene confianza, e informal si se trata de familiares o amigos. Existen diferentes tipos de entrevistas según el propósito. Tipos de entrevista. De semblanza. Da a conocer aspectos de la vida del entrevistado, sus opiniones, sentimientos y logros. Noticiosa. Se obtienen los datos necesarios para elaborar una nota informativa a partir de los testimonios de las personas que participaron en el hecho.
de opinión, aporta información precisa sobre un tema específico, sobre cómo realizar una determinada actividad. Para la realización de una entrevista se deben seguir los siguientes pasos. Primero, definir el tema y el propósito. Al final de las diapositivas te presento un fragmento de una entrevista. En esta puedes observar que el tema es el Internet planetaria y el propósito es saber lo que piensa de ese tema uno de los padres del Internet, Vinton Cerf. Segundo, seleccionar al entrevistado en base al tema y al propósito. ¿A quién vas a entrevistar y qué quieres saber de él? Si es un familiar, ¿qué es lo que les gustaría saber de él o ella? Puede ser acerca de su infancia o de alguna actividad que realice y de la cual tienes poco conocimiento. Tercero, elaborar el guión de preguntas que le harán al entrevistado. Este es el cuerpo de la entrevista. Puede ser de 5 o 10 preguntas para no cansar a su entrevistado. En esta parte, deben tener cuidado de no repetir las preguntas, pues puede suceder que el entrevistado dé una respuesta amplia que abarque 2 o más preguntas. Por esa razón, deben estar muy atentos a las respuestas del entrevistado e ir adaptando su guión conforme avance la entrevista. Cuarto, solicitar y fijar fecha para la entrevista. Deben pedirla con anticipación para que el entrevistado esté en la mejor disposición de responder a sus preguntas. Por último, cuando hayas realizado los pasos anteriores, ya estarás listo para llevar a cabo la entrevista. Ahora te presento el ejemplo de un fragmento de entrevista para que observes cómo se redactó el reporte escrito después de haberla realizado. Este es un ejemplo de reporte directo porque consta de preguntas y respuestas utilizando las letras en negritas para diferenciar lo dicho por el entrevistador y el entrevistado. Por último, solo me resta decirte buen trabajo y adelante.